Romanos, volvemos a Romanos, ya. Enfrentando al pecado. Y ahí dice el pecado, Mari lo puso el título, ¿sí? Él, ¿verdad? Y es una palabra, él o al. Y primeramente vamos a enfrentar al pecado y luego el pecado. Está perfectamente bien. Vamos al capítulo 3 entonces. Es el tema que tenemos en este día. Enfrentando al pecado. ¿Y por qué puse al pecado? Y yo sabía que esa palabra iba a hacer un poquito de diferencia, porque debemos mirar al pecado como lo pone la Biblia número 1, como lo pone la palabra de Dios, y luego lo miramos el pecado ya en nosotros. Pero número 1, en esta mañana nos vamos a enfocar como la palabra de Dios nos lo enseña en el capítulo 3 y verso 9, y vamos a leer la Biblia, por favor. Si están conmigo, abran la Biblia, y si no tienen una, por favor compren una, y si no tienen dinero para comprarla, háganme saber, les regalamos una Biblia. Capítulo 3, verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a orar para que Dios nos guíe y nos dirija. Señor de gloria, aquí estamos en esta linda mañana, delante de usted, Dios, adorándole, bendiciéndole, dándole gracias, pidiéndole perdón por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Queremos venir, Señor, delante de usted para que nada nos impida entrar al lugar santísimo, a llegar delante de su presencia, y lo hacemos en el nombre de Jesús, para que haya libertad, Señor, y nada, Señor, venga, Señor, a atravesarse mientras estamos, Señor mío, enseñando su palabra, mientras estamos aprendiendo su palabra. Tome control de nosotros, de los que están sintonizándonos, Señor mío, por los medios de comunicación, Señor, por las redes sociales. Oramos también por ellos y por toda aquella gente, Dios, que están distraídos, desenfocados, haciendo sus negocios. Oramos también por ellos, porque un día así estuvimos nosotros. Pero hoy aquí estamos, Señor, delante de su presencia, y le damos gracias. Y le damos gracias porque no merecemos estar delante de su presencia. Es la sangre del Cordero que nos da acceso y entrada delante de usted. Es por ello que estamos aquí, Dios mío, expresándonos a usted. No hay otra forma sino solamente en el nombre de Jesús. Haga su obra en mí, haga su obra en su iglesia. Es nuestro deseo en este día. ¿Todos decimos? Amén. Verso 9. ¿Qué pues? Pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es la pregunta, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pablo está miramos a los judíos, a los escribas, al pueblo de Israel, con su mentalidad, ya saben, confiando en la ley, confiando en la circuncisión, confiando en las promesas que Dios les había dado, y se consideraban pueblo especial. Miramos a los gentiles con sus religiones paganas, ellos idólatras, ¿verdad? Adorando a muchos dioses, especialmente en ese tiempo, ¿verdad? El pueblo greco-romano, y no se olviden, la Grecia estaba todavía dejando ahí residuos en Roma de todas sus creencias. Por lo tanto, creían también en muchos dioses, como los griegos. Los griegos creían en muchos dioses. Y luego el apóstol dice ahora, trae la pregunta personal. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores? ¿Qué opinan ustedes? Y ahí está la respuesta, pero me encanta la afirmación. No. Y dice enseguida la palabra. Pues ya, de ninguna manera, dice el apóstol, de ninguna manera, pues ya hemos ¿qué? Acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y nosotros, hermanos, antes de continuar, ¿cómo estamos? Bajo pecado. Es el enfoque. ¿De qué pecado?
del pecado original. Ya. Es el enfoque del apóstol. Todos, hermanos, nos tocan las siguientes palabras que vamos a leer. Es para todos nosotros. Y todos ellos también. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quién se cree justo en esta mañana? De acuerdo al contexto, no se olviden, de acuerdo al contexto, no por la sangre de nadie. Tengan eso en mente, por favor. Y espero en Dios que no se nos olvide, nunca. ¿Por qué, pastor? Porque el apóstol Pablo viene y dice, ya hemos juzgado. Ahora no se olviden, él está juzgando el fruto de cada individuo, porque la palabra de Dios dice, no juzguéis, y mucha gente lo mal usa, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ahí cuando dice esa palabra en Mateo 7:7, habla de que no juzgues el fin de una vida, pero sí podemos juzgar el fruto de la persona. Y juzgar se oye un poquito a veces duro, difícil, pero ¿cómo lo podríamos nosotros poner en otras palabras? Para que usted sepa que un fruto es bueno, tiene que probarlo, ¿sí o no? Y eso es lo que está haciendo cuando usted prueba una manzana y dice, esta manzana no me gustó. ¿Qué está haciendo? Está juzgando. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí y va a decir, es ABC, pastor, créanme lo que necesitamos el ABC, como hijos de Dios. Y como injustos que somos, necesitamos volver a pensar y a meditar en lo que dice la palabra sobre mi vida, sobre ustedes y sobre mí. Porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, créanmelo, vamos a estar mordiéndonos la lengua. ¿Por qué? Porque estamos bajo pecado. Estamos bajo pecado. Continúo entonces. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. Fíjense. ¿Se ponen ustedes ahí o no? Y aunque no queramos, está hablando, no se olviden, entienda de perfección, entienda completamente, entienda como Cristo, perfectamente, no hay otra palabra. De eso, en ese contexto el apóstol Pablo está hablando. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pastor, ¿qué estamos haciendo entonces aquí? Ustedes saben por qué estamos aquí, ¿verdad? Porque Él nos encontró primero a nosotros y no nosotros a Él. No, pero ¿verdad? Y voy yo hacia atrás, pero yo fui el que le recibí y ya le recibió porque Él se proveyó a usted. Si Él no se provee a usted, usted no le puede recibir. Tengan eso en mente, hermanos. Y si hay preguntas después, por favor, créanme lo que todo esto puede provocar en nuestra mente un sinfín de, ¿verdad?, de dudas posiblemente, y no importa. No importa. Porque aquí el apóstol Pablo lo que quiere es llevarnos, hermanos, a nuestra condición, que no se nos olvide. Que la condición en la cual nacimos, todavía estamos en esa condición. Y que si hoy usted y yo podemos estar buscando a Dios es porque Él nos buscó primero. Podemos ir a su palabra porque Él ha iniciado su obra en cada uno de nosotros. Todos se desviaron, ¿sí o no? Todos se desviaron. A una se hicieron ¿qué? Pastor, soy inútil. Yes. Mi condición original, natural, soy inútil. Cuando el hombre confía más en Él es cuando más inútil es. Estas son las verdades de la palabra de Dios. Todos se desviaron, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Si ustedes quieren discutir, ahí está la palabra. La palabra dice que no hay ni siquiera uno, hablando del ser humano. Porque es el contexto en el cual venimos, no se olviden. Puse yo aquí en mi introducción de estos versos. El pecado es una relación fundamental
Queramos o no queramos, ahí está. Pecado significa, número uno, fallar al blanco. Tengan eso en mente también. Escuchen esto, pecado no es hacer lo malo. De acuerdo a la palabra de Dios, ahora el pecado es ser malo. Es lo que dice, no hay ningún bueno. Pecado no es hacer lo malo, somos malos. No puedo yo expiar el pecado, no puedo salvarme ni santificarme. 5, no puedo redimirme yo solo o redimir al mundo. Número 6, no puedo corregir lo que está mal, hablando del contexto del pecado. Número 7, no puedo purificar lo impuro ni santificar lo profano. No puedo. Ninguno de nosotros podemos. Todo está en la obra soberana de Dios. ¿Tengo fe en lo que Jesucristo ha hecho? Piénsenlo. Es una pregunta. Porque Él ha hecho la expiación perfecta para el pecado. Ahí viene así la palabra, el pecado. Ahí viene la solución. Él ha hecho la expiación perfecta. Nuestra mayor necesidad no es hacer, sino creer. Tengo fe en lo que Jesucristo ha hecho. Este es el orden de Dios. Y digo esto porque mucha gente se basa en lo que hace, en lo que hace, en lo que hace. Pero no cree a veces en lo que hace. Por eso tenemos que empezar por el principio. Es primero creer en lo que Dios ha hecho para solucionar mi condición, que estoy bajo pecado. Y luego después, entonces, voy a hacer, como vamos para Santiago, no se olviden. La Biblia se da contexto en sí misma. Quiero volver un poquito atrás donde les dije algo que posiblemente los sacó de onda. Pecado no es hacer lo malo, es ser malo. ¿Sí lo captamos? Para no explicarles. ¿O quieren que traiga un poquito de explicación en ello? ¿Qué? Muchas personas se enfocan en el comportamiento y luchan para no comportarse así. Y ahí fallamos. Yo se los he dicho muchas veces. ¿Cuánta gente? Hasta que deje esto, hasta que deje lo otro, hasta que deje aquello, entonces voy a ir a la iglesia. Para empezar, ahí ya, se contrapió todo su pensar. Porque, número uno, nunca va a poder esa persona de dejar de hacer lo que hace, sino primero cree que alguien le trajo la solución a su vida. Y yo por eso les he dicho en este lugar que critiquemos las acciones de las personas es incorrecto para nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros no somos, vamos a la palabra, mejores que nadie. No somos mejores que ellos. Usted no se ve lo que usted está haciendo mal, pero créamelo, usted y yo estamos pecando todos los días. Créalo. Si se creía que no, hermano y hermana. Hasta la Biblia lo dijo, no hay. Es por ello que nosotros tenemos que entender que esas personas actúan como actúan porque se identifican conmigo. Tráigalo a usted. Porque yo ahora, como hijo de Dios, no debería, claro, estar pecando, pero como el pecado está en mí, voy a pecar.
Con esto que les digo, ¿los estoy instando a que pequen? Esto lo tengo que traer porque mucha gente saca esas conclusiones cuando su mente es vaga y solamente a veces escuchan para tratar de criticar a la persona. Y no se olviden, estamos grabando esto y nos están también mirando. Y especialmente personas que tienen, ¿verdad?, una actitud condenadora, una actitud religiosa de santos, que no faltan, que no pecan, se creen la crema innata, se creen que porque son hijos de Dios ya, olvídese, pueden criticar a quien les da la gana. Es incorrecto. No podemos, hermanos. Pues sí podemos, pero no debemos. Para corregirme, ¿sí? Y nos va a pasar. Nos va a pasar. Vuelvo a lo mismo, no estoy tratando de instarlo a que, ¿verdad? Porque la misma palabra nos va a ir enseñando de que no, que esa libertad que tenemos no nos lleva al libertinaje de querer expresarlo. Pues el punto, ¿cuál es el punto entonces? Para allá vamos ahorita. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de esa condición en la que ustedes y yo estamos, y que ya el apóstol dijo, ok, ya, le echamos tierra a los, si quiero poner mis palabras, lo cual es juzgar a los judíos y luego a los gentiles. Dice, pero ahora mírate, apúntate a ti. Y todo esto, Señor, yo sé que lo permite, hermanos, para que ustedes y yo aprendamos humildad. Porque hay tanto orgullo. Yo creo que son los pecados mayores que nosotros ejercitamos día a día. En lo personal, yo les puedo decir, mi orgullo. Y le pido a Dios, en cualquier situación de repente, se encuentra uno ahí creyéndose muy. Ustedes lo saben, pero si no estamos conscientes en nuestra condición, y eso es lo que debe de estar en nuestras mentes día a día, Señor, ya. Y cuando rápidamente mi boca, mi lengua quiere hablar algo, ustedes y yo debemos de pensar, la situación, la condición que tengo, Señor. Y claro, eso no es justificar mi acción, no, sino retraerme o pedir perdón, retraerme de esa acción. Y Dios es el que nos va a ayudar, y vamos a estar en la palabra mirándolo ahorita en un momento. La redención de Cristo, hermanos, escúchenme, no es una experiencia. Podemos tener una experiencia, pero estoy usando palabras y vocabulario que a veces usamos nosotros muy común. Por ejemplo, lo que les dije anteriormente, pecado no es hacer lo malo. Sin embargo, es como conocemos nosotros el pecado. Y la misma Biblia nos lo enseña. Es en la acción que se mira el pecado. Pero eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, que nos quiere llevar más allá del por qué esa acción. Esa acción, no se olviden, tiene un principio, tiene un origen, sea allá afuera o sea en mí. Sea que lo miren en alguien o sea que lo miremos en nosotros mismos. Esa acción, ¿verdad?, tiene una base, tiene una fuente. Tanto en ellos como en nosotros es la misma. Es la misma. Es el pecado. Es el pecado. Podemos tener la redención de Cristo, entonces no es una experiencia, hermanos. Tenemos que mirarlo como un gran acto de Dios que Él ha realizado por medio de Cristo. Tenga usted una experiencia o no la haya tenido cuando recibió a Cristo. En el movimiento pentecostal hay muchas experiencias, y yo hablé en lenguas, y yo pasó esto, y yo pasé lo otro, pero siguen hablando muchas lenguas después todavía de ¿verdad? Esa experiencia me da a entender que posiblemente es una experiencia solamente y no viene de la Biblia. Fue un momento emocional que el ser humano tuvo. Puede ser legítimo si empieza a aprender y a entender que la redención de Cristo es un acto de la obra de Dios. ¿Sí? Nos lleva, si esa experiencia real nos lleva a la mente, nos lleva a pensar y a meditar. Wow, ok, tuve esa experiencia. Por eso les digo, puede ser legítima como no puede ser legítima.
Pero la experiencia no define mi fe. La fe es consciente que Jesucristo lo ha hecho por mí. Porque esas experiencias no siempre las vamos a tener. ¿Usted se acuerda de Pedro cuando hubo, verdad, la transfiguración, que vino Elías, vino Moisés? Se emocionaron y tuvieron una gran experiencia, pero después bajaron al valle, bajaron allá al pueblo y empezaron a tratar con los endemoniados, con la gente, etcétera. ¿Y qué pasó con la experiencia ahí? Fue una experiencia, pero solamente fue un momento en el cual pudieron disfrutar, pero tienen que pensar ahora y meditar cómo iban a poder lograr a seguir adelante y a caminar hacia adelante, y por eso estaban con Jesús. Para ustedes y para mí es ahora lo que ya está escrito en la palabra, que fue el acto, ¿verdad?, de Dios, y creer nosotros en la mente y en el corazón. Tenemos que razonarlo en nuestra mente, y lo acepto, lo dejo, ¿verdad?, lo abrazo o le dejo ir. Somos nosotros, que Él ha realizado por medio de Jesucristo, y que es mi fe la que me va a guiar hacia Él. Es la fe de la palabra de Dios que me va a llevar a aceptar, a abrazar apasionadamente ese acto que Él hizo por ustedes y por mí. Sí, fue un acto, fue algo que Él hizo allá. No fue la experiencia que yo tenga que tener, es creer yo en el acto que Él hizo, razonando y pensando. Y el Santo Espíritu nos va a ayudar a que razonemos y pensemos que ese acto que Él hizo puede salvar mi alma del infierno. Es el Espíritu mismo que viene a morar en ustedes y en mí cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Es la obra completa de Dios. Cuando les hablo de que nosotros tenemos que usar nuestra mente, no quiere decir que ya estuvo, ya está ahí. No. Es nosotros pedirle al Santo Espíritu que esto que yo estoy escuchando ahora, meditando y que wow, tiene sentido a mi vida, lo haga una realidad. Lo haga una realidad. Y día a día es lo que debemos estar nosotros siempre rogándole a Dios que continúe. Por eso, continúe, Señor, haciendo su obra en mí. La verdad revelada en la Biblia, hermanos, no es que Jesucristo, otro comentario que les va posiblemente a sorprender. La verdad revelada en la Biblia no es que Jesucristo tomó sobre sí nuestros pecados de la carne, escuchen, sino que cargó la herencia del pecado que ningún hombre puede siquiera tocar. Y pueden ir a 2 de Corintios 5:21. Él se hizo pecado por ustedes y por mí. Es solamente corregirnos a veces en la forma que nosotros cuando miramos el pecado, ¿verdad?, ¿cómo lo miramos? Es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Cuando Cristo vino, no se olvide, cuando Él tomó ese acto, no fue por nuestros pecados que cometemos en la carne, nuestra desobediencia, ¿verdad? Usted nómbrelo, que vamos a ir para allá de Gálatas, los pecados de la carne. Si nosotros tomamos que Jesucristo vino por esos pecados, ya empezamos mal. Porque esos pecados vienen de una fuente, volvemos a lo mismo, amén. Y es del pecado original. Por eso tenemos que remontarnos al pecado original siempre. Es el recordatorio en esta mañana. Y eso nos va a ayudar tanto para que cuando miremos a una persona pecar, sabemos, tiene la misma simiente que yo tengo. Y cuando nosotros miremos faltando a Dios, Señor, el apóstol Pablo, no se olviden, él dice, quiero hacer lo bueno, pero me encuentro haciendo lo malo ¿verdad?, que no quiero hacer. Y está hablando de la carne. Pero gracias doy a Cristo. Y lo podemos mirar ahí también, Romanos.
Porque con la ley, ¿verdad?, de la carne sirvo al pecado, pero con la ley del Espíritu sirvo a Dios. No que él esté buscando, ¿verdad?, pecar en la carne, no, sino que él se da cuenta que está en una condición pecaminosa y que esa condición pecaminosa, cuando actúa en mí, no me va a detener, sino que me va a impulsar más hacia adelante. Eso es para que nosotros, hermanos, no perdamos la fe, ni perdamos la esperanza, ni tiremos la toalla cuando nos encontramos fallándole a Dios. Y tampoco justificar nuestro pecado, tampoco justificarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Ustedes y yo humanamente no podemos. Es la obra de Dios, es la obra de la palabra de Dios. Por eso es que estamos aquí. Ustedes y yo no podemos. Por eso venimos a rendirnos delante de su presencia. Porque así lo dice la Biblia. Y yo lo creo, estoy en una condición pecaminosa, la cual no me justifica, ni me debo de justificar cuando la riego, pero también me doy cuenta que muchas veces la voy a regar. Y espero que eso me ayude a no condenar a aquella persona, sino que me ayude a tener compasión y misericordia por ella. Es lo que yo miro en el contexto de la palabra de Dios. Para eso el apóstol Pablo lo está poniendo. Y ahora, ¿cómo se miran ustedes? Créanme lo que nosotros muchas veces llegamos a esos lugares donde creemos que nosotros estamos ya perfectamente bien, no necesitamos ayuda. Yo le digo a ustedes, a todos ustedes, hermanos, por favor, pregunten. En nuestras vidas necesitamos estar conectados, necesitamos preguntarnos, necesitamos ayudarnos unos a los otros. Especialmente la comunidad cristiana. ¿Por qué creen que el mundo tiene sus grupos de apoyo? Oh, el mundo tiene, pero son ayuda. Y mucha gente se conforma con la ayuda, lo cual es buena la ayuda. Cuando la gente no puede llegar a Jesucristo todavía, es buena la ayuda. Es lo que provee el mundo, ayuda. Sin embargo, Jesucristo provee la solución. Eso no malentiendan, mucha gente critica a los alcohólicos anónimos, los grupos de apoyo. No, son buenos, ayudan. Puede ser un escalón para después, pero no se puede quedar la gente ahí. Ahora, si quiere, puede. No lo recomiendo yo como pastor. Porque el problema va a continuar de una forma u otra si no traemos la solución al problema del pecado. Si no se manifiesta en el alcohol, en la droga, en aquello, en lo otro, se va a manifestar el pecado, se va a manifestar. Lo chismoso, mentiroso, nómbrelo. Codependencia, algo que se mira muy bueno y que hay tanta gente que quiere causar tanta autolástima, que se mira muy bueno, pero es tanto orgullo en la gente. Codependencia. El punto del enemigo, usando el pecado, es tratar que nosotros no vayamos a la solución y no mostremos al mundo que hay algo mejor y nos quedamos aquí todos. Y por eso no nos queremos ir de aquí, porque no podemos mirar más allá, no podemos, porque nuestra mente está en el apoyo, en la ayuda, en disfrutar a lo máximo aquí. Y esos son los anuncios que tenemos por la televisión, por el radio, y siempre cómo vivir mejor, cómo saborear más la vida. Ahí usted lo mira. Ahora por las redes sociales le avientan todo para cómo usted disfrute a lo máximo. ¿De veras? ¿Será la solución? Volvemos entonces a Romanos. Miramos hasta aquí la condición del pecado. ¿Ok? Verso 9 al 12. Esa es la condición. Esa es la naturaleza del pecado que está y mora en todo ser humano. Judíos, gentiles, cristianos, testigos de Jehová, mormones, pues estoy hablando de religiones ya. En una palabra, toda la humanidad está en esta condición. ¿Cómo se manifiesta? Veamos los siguientes versos. Esta es la manifestación del pecado.
Sepulcro abierto es su garganta. En otras palabras, por ahí van a despedir todo lo que quieran. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto digo, no, se suena bien difícil, bien duro. Pero ustedes y yo nos hemos encontrado en esa situación. ¿Sí o no? ¿Dónde estamos criticando a alguien? ¿Dónde estamos aventando veneno a alguien? La persona a veces se justifica por su trasfondo que tuvo. All right. Tiene sentido. Psicológicamente tiene sentido. Pero no es una excusa. Vamos a lo mismo. Tiene razón, como se expresa, tiene razón, como esto, tiene razón. En cierta forma, tiene razón. Pero delante de Dios, ayúdenme, ¿tiene razón? Porque todo eso va a ser condenado, va a ser enjuiciado, porque la solución vino. Y la gente la está rechazando. ¿La ha rechazado? ¿La está rechazando? Y la va a rechazar. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, psicólogos cristianos yo recomiendo. Del mundo no recomiendo porque no lo van a llevar a Cristo, lo van a meter más en su persona. Sigmund Freud fue el fundador de la psicología y fue un humanista de primera calidad. Ellos lo que hacen es tratar de echarle la culpa a alguien atrás de usted, a su mamá, a su papá, al abusador, ¿verdad? Al castigador, bueno, y ahí queda. Y con que usted sea libre ya estuvo, pero es mentira delante de la palabra de Dios que usted va a ser libre completamente, porque solamente es el que el Hijo libertare que va a ser libre. Eso le puede ayudar a que pase esa etapa de su vida y la condición en la cual se encuentra emocionalmente, le puede ayudar. Vuelvo a lo mismo, sí ayuda, hermanos, pero Dios trae la solución. Por eso todo esto que a veces de repente, ¿me entiende? Sale algo de usted y va con veneno, mírelo, salgo de mí. Y no, ¿qué tan ponzoñoso es ese veneno? No deja de ser veneno. No crean, por favor, que todo lo que hablamos especialmente empezó por esta área, la cual muchos de nosotros creemos que, yo. Yes, you, sí. Y yo también. En las mismas familias a veces nos encontramos hablando de un hijo, de una hija, criticándolo. Algo que es para nosotros, en vez de bendecirlos, es buscar la forma de poder bendecirlos, de poder despedir bendición, y por nosotros, por nuestro propio orgullo y coraje también y sentimiento, empezamos a hablar cosas que no debemos de hablar. Pero tengo razón, pastor, no ve que me provocó esto, lo otro. Que usted puede decir misa, posiblemente tenga razón, humanamente hablando, pero delante de Dios tenemos razón. Es reconocer que hay ese pecado en mí y que esto puede salir de mí. Lean Santiago en su casa, eso se va a dar, ahí está, si tiene Santiago 3 del 1 al 12. Y creo que las damas estuvieron compartiendo, porque mi esposa me compartió, Blanquita se me estuvo compartiendo de Santiago. Y ahí están los hermanos, los varones, vayan allá a Santiago y miren, porque ya Santiago está hablando. Ya no puede una lengua, ¿verdad?, estar diciendo lo que dice, porque va a encender fuegos, puede encender el mismo universo. Y a veces pensamos que no es nada catastrófico lo que puede salir, y la Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en ustedes y en mí caída. Estamos caídos. Le digo, la levantada va a ser, escúchenme, la levantada va a ser
hasta que caigamos. La levantada va a ser hasta que caigamos, hasta que vayamos a la presencia de Dios. Es donde esa simiente original, pecaminosa, va a desaparecer. Mientras no, ni crean. Y una de las preguntas que ha venido en mi caminar, que ahora yo lo sé, Señor, lo que me mostró a mí. Señor, ¿por qué? Y lo que yo aprendí es, todo es fácil cuando todo estuviera en control de ti y todo pudieras controlarlo. Eso es fácil. Pero que día a día demuestres tu amor hacia mí y digas no a la naturaleza que está dentro de ti. Eso fue lo que Dios me mostró. Leyendo Romanos, el apóstol Pablo hablando, quiero hacer el bien y me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer. ¿Qué hago cuando esa reacción hay en mí? Corro a Él, hermanos, corro a Él. Voy a Él y me humillo y me quebranto y le pido ayuda. Eso es lo que la Biblia me promete. Y vamos a estar mirando un poquito aquí adelante. Miremos por favor ahí en Gálatas primeramente. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer varios versos aquí y quiero que me acompañen por favor. ¿Me contestan con amén cuando lo tengan? Gálatas 3, 22. Gálatas 3. ¿Están conmigo? Ya. Dice, mas la escritura fue el cállate. Yo no te estoy pidiendo nada. Le empujé a casi por accidente. 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahí está. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? La promesa que es, ¿por qué? Ayúdenme. Fe, no la experiencia. Fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahí está la palabra. Pero antes que viniese la fe, antes estábamos confinados bajo la ley. Está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, acuérdense. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo fue revelada esa fe? ¿Cuándo fue revelada? Cuando Jesucristo vino a este mundo a morir por ustedes y por mí. Está hablando del nuevo pacto en Cristo. ¿Qué es lo que estamos hablando? La ley, todo lo encerró en pecado. La ley es santa. La ley se dio con ese propósito de mostrar el pecado y encerrarlo ahí, a la gente bajo pecado. La fe fue revelada. Pero ¿por qué nosotros todavía estamos entonces en la condición del pecado? ¿Se han puesto a pensar eso? Porque somos pecadores. Así va a ser. No porque hayamos recibido a Cristo perfecto y santo, ya somos como Él, como muchos lo proclaman. No. Participamos de su bendición, de su presencia, de su Santo Espíritu, pero nunca seremos como Él. Buscamos ser como Él, pero ¿vamos a llegar a ser como Él, perfectos, completamente como Él? No. Vamos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, o sea, busca hacerlo, ¿vas a llegar a hacerlo? Entonces, ¿para qué buscarlo? Porque lo que dice la Biblia, que es de la forma que ustedes y yo vamos a experimentar las promesas de Dios, con el simple hecho de buscar ser como Él. Aunque no vamos a llegar a ser como Él, porque Él es Dios. Más que todo es Dios. Él es Dios. Y no podemos ser dioses. ¿Sí? No. Es por ello que, por eso seguimos, ¿verdad? Ser como Él. Y nos pide la palabra de Dios que seamos santos como Él es santo. La palabra lo encerró. Les he dicho muchas veces, para Dios el pecado no es problema. Él sabe que somos pecadores, estamos en esa condición. El problema es para nosotros no buscar la solución. Y eso es lo que va a pasar con la mayor parte de la humanidad. La escritura, entonces declara que toda la humanidad, hermanos, está en la prisión del pecado.
para que lo que se prometió, sea dado por la fe en Cristo, que es ser liberados. Capítulo 6 de Romanos. Volvamos para atrás a Romanos, por favor, que el tiempo se nos está yendo, hermanos, como el tiempo es el mismo. 6:14, por favor. La Biblia nos va a enseñar y mostrar. ¿Están conmigo? 6:14 de Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Ahora el pecado no se puede señorear de nosotros. No puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Solamente lo que, ayúdenme, nosotros le permitamos. Por eso yo estoy en contra de tantos pastores que predican o enseñan a la gente que el diablo y el diablo y el diablo y el diablo. El diablo sí, en verdad no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Nosotros somos los diablos. Pastor, ¿qué está diciendo? En ese contexto le echamos la culpa al diablo. Le echamos la culpa al diablo. O sea, ¿Cristo lo derrotó? No lo derrotó. Amén, que lo derrotó. ¿Sí? Pero nosotros permitimos que haga de las suyas. Por lo tanto, Él va a hacer de las suyas. Porque yo y usted se lo estamos permitiendo. De verdad, que el Señor, dice la palabra de Dios, todo hermano Él lo clavó en la cruz. Creamos en su obra que Él ya nos perdonó, que ya nos salvó. Todo aquel que es hijo de Dios, hermanos, y con todo su corazón quiere agradarle a Dios, hermanos, vamos al cielo. Vamos al cielo. Y esto le digo para que sea libre de tanta culpabilidad, de tanta mentira del enemigo, de tanto, ¿verdad?, decepción que está haciendo, tanto engaño que está poniendo en la iglesia, en el ser humano, para mantenerlo esclavo. Eso es lo que Él quiere, mantenernos ahí esclavos al pecado. Y ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí. Y ahí continuar. No. Tenemos que ser un poquito más fríos con el enemigo. Y ponerlo donde Dios ya lo tiene. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Y cuando lo arreguemos, admitamos, soy yo. Tengo un hermano que él cayó, y yo le decía a mi esposa, me encanta su actitud de él, porque había gente que le dijo, pastor, sigue adelante, es ok, Dios te perdonó y todo. Dice, no, yo no puedo seguir predicando. Hasta aquí estuvo. Me encanta eso. Mejor admitió. Dijo, cuando la gente quería, yo estoy seguro que la mayor parte de la gente lo había aceptado. Tenía mucho carisma él, lo querían mucho. Y dijo, no puedo seguir adelante. ¿Se arrepintió? ¿O simplemente dijo, hey, no debo? Él y Dios. Cada persona y Dios. Yo no digo que Dios no perdona y la gente sea restaurada. Dios nos perdona. Sea restaurada la posición que tenga, son pastores, son líderes, etcétera. Ella a la persona y Dios. Vamos a lo mismo. Ese no es mi trabajo. Pero sí, cuando entendemos que aquí está el problema, las cosas van a ser diferentes. Y yo creo que vamos a ser más bendecidos y vamos a poder experimentar más a Dios de una forma más real, más palpante, más original y no religiosa. Hay tanta religión, hermanos, increíble, que el diablo quiere hacer con la religión y en medio y dentro del cristianismo sobre todo. ¿Dónde me quedé entonces? Romanos, ¿qué les dije? 6, 14 y 15. Ahora vamos a Romanos 7, 14, por favor. Ya vamos a ir poco a poco concluyendo. 7, 14. ¿Están conmigo? Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Fíjense, es espiritual. Mas yo, vendido. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Si ustedes quieren que son mejores que el apóstol Pablo, yo no. Y miren cómo expresó. Pero ¿quién no era cristiano, Pablo?
era un discípulo de Dios. Pero cuando uno comprende que es discípulo de Dios, uno tiene que admitir, yo soy carnal. No estoy hablando de estar, ¿verdad?, ejercitando los deseos de la carne. Él aquí está hablando de ese pecado original. El contexto es ese, ¿ok? Porque miramos allá que él, ¿verdad?, nos habla de las obras de la carne, las cuales, y vamos para allá por favor en Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas una vez más, y aquí vamos a ir ya aterrizando así en esta mañana. Gálatas capítulo 5, hoy es. Espero en Dios que, hermanos, esto que estamos compartiendo se nos quede a todos, ¿verdad?, bien grabado en nuestros corazones, y que Dios nos ayude a poder continuar, aleluya, en este caminar y queriendo conocerle y amarle y conformarnos a Él. ¿Están conmigo? Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Wow. Este verso está tan lleno de profundidad. Porque no se olviden, aquí no es yo decirles a ustedes dónde están mal. Y es lo que el apóstol está haciendo. No. Nos da el consejo de la palabra. Nos muestra y nos enseña nuestro comportamiento como hijos de Dios. Y me encanta cuando dice solamente que no uséis la libertad, porque esto es algo terrible que puede pasar en el ser humano, en cualquier persona. Por eso yo digo, cuando hablo, algo tiene que estar respaldado con la palabra de Dios, porque la tendencia mía es usar la libertad que yo tengo ahora en Cristo para decir cosas o imponer cosas a ustedes, las cuales no están en la palabra de Dios. Y yo lo he mirado en muchas iglesias. Y no dudo que algo de mí se filtre en este lugar por mi humanidad. Pero por eso yo les enseño la Biblia, porque de esa forma ustedes pueden mirar. Y puede decir, pastor, ahí como que ahí se fue por otro lado. Y yo les agradezco cuando ustedes me digan y me comenten, pastor, ¿cómo ve esto? No les sugiero que me vengan y me digan que usted está mal aquí y esto y lo otro, porque no me va a caer muy bien. Pero si Dios los guíe a ello, díganmelo. Si Dios los dirige a ello. Dios nos quiere enseñar humildad, amén. Pero yo creo que hay que venir y ¿cómo ve aquí este asunto? Ya uno piensa más abiertamente. Hermanos, humanamente uno puede expresar cosas que ya. No que sean pecado, no, pero dar a entender algo que no es la palabra de Dios. Porque estamos en una condición. Y lo cual muchos creen que se suben a este lugar y el Espíritu toma completo control de ellos y tienen tanta unción que llaman a toda la gente, y ahorita voy a orar por ustedes y Dios les va a derramar todo lo que ustedes necesitan. ¿Ven la mentalidad? Y es un gran error uno pensar eso. Pero bueno, cada quien. Yo creo que somos bien vulnerables los seres humanos y que solamente Cristo nos puede ayudar a poder sostenernos en su verdad. Este verso nos muestra una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros y sus convicciones, hermanos, usted y Dios. Usted y Dios, como usted cree que es un ser humano, es un adulto, y es que está bajo pecado como yo, y que Dios nos da esa libertad para que usted ponga y quite lo que usted quiera, no lo que yo digo o deje o no diga. Ustedes vienen aquí, escuchan la palabra y créanmelo, posiblemente no todo lo que yo digo, y gracias a Dios que lo vayan a recibir y a tomar, pero que lo que les dice el Santo Espíritu de Dios, ahí está. Así miro este verso. Me da una gran responsabilidad a mí y les da una gran responsabilidad a ustedes. Por eso los invito siempre, vayan a la Biblia, lean la palabra de Dios. La palabra de Dios les va a hablar. No se dejen llevar por lo que digo, ni por lo que dice fulano, ni lo que dicen en el radio. La hermana Auralia me está comentando de algunas personas, comentarios y esto pastor estaba diciendo y
Y le digo, a mí no me suena correcto por esto y por esto, bíblicamente. Pero de ahí para adelante les digo, ustedes pueden escuchar a quien quieran, pero sí tengan cuidado de que sea la palabra de Dios, que el Santo Espíritu de Dios los está guiando para que sean edificados, porque nadie va a dar cuentas por ustedes, solamente ustedes, por sus vidas. Esa es la responsabilidad que tenemos. Concluimos entonces, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto le conocemos? Es como nosotros vamos a amar a los demás, en realidad. Y en ese proceso Dios nos va a ir mostrando que todavía estamos en la tierra, que todavía estamos en una condición pecaminosa, donde hay mucho dolor, donde hay mucha enfermedad, donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucha pobreza, donde la humanidad piensa, traigamos, ¿verdad?, más grupos de apoyo, traigamos más organizaciones que ayuden materialmente, démosle más cheques a la gente, nos dicen nuestros líderes políticos, ¿verdad? Esta es la solución. Sale por ahí un morenito y luego dice, lo que necesitamos es que el gobierno nos dé más dinero para corregirnos y educarnos, etcétera, y ahí va a estar la solución. ¿Creen que va a estar la solución ahí? No. La pobreza va a existir siempre. La raíz del problema es el pecado. Y no importa cuánto proveamos de soluciones, si no es a Cristo, vamos a continuar en la misma decadencia. Y la Biblia nos enseña que va a continuar, pero no para sus hijos. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, y démosle la gloria y démosle la honra. Dios de gloria, póngase de pie conmigo. Le damos gracias por su bendita y santa palabra en este lindo día. Aquí estamos delante de usted, Señor, poniéndonos en sus manos. Nuestra condición nos la ha mostrado en este día, que solamente se quedará cuando partamos delante de usted. Y mientras tanto usted nos va a ayudar, porque en esa cruz, creyendo en su obra divina a través de Cristo, usted le ha roto el poder al pecado. Y en usted somos más que vencedores. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque usted estará con nosotros, pues es Señor. Lo único que todavía puede hacer que nos afecte al final de nuestra vida, lo que el pecado trajo, que fue la muerte física, posiblemente nosotros la experimentemos todavía si no viene el arrebatamiento de la iglesia. Pero Dios, usted, siempre estará con nosotros. Es la promesa de su palabra y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y a usted damos las gracias. Un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.